Hola a todos nuevamente, vamos a continuar con nuestra sesión de operadores. En el video anterior vimos sobre operadores aritméticos o hablamos sobre operadores aritméticos, sobre operadores de asignación y operadores de comparación. Esta ocasión toca hablar sobre operadores lógicos. Como sabemos, los operadores lógicos pues los podemos definir de la siguiente manera, los cuales los voy a definir a continuación como un comentario. Es el operador y, el operador o y el operador not. ¿Cómo los utilizamos? Por ejemplo, supongan que yo elijo una variable o selecciono una variable a cual le llamo x y le asigno el valor de 5.0. Y entonces defino una variable que le llamo y a la cual le defino el valor de 10.0. Entonces vamos a pedirle a Python que imprima x mayor que 4 y x menor que y. ¿Estamos de acuerdo? En este caso le estamos diciendo que imprima si x es mayor que 4 y si x es menor que y. Entonces vamos a correr esta línea de código y entonces sabemos lo que nos va a decir. Obviamente nos va a arrojar un verdadero, ¿verdad? Porque estoy metiendo dos condiciones o dos operadores de comparación a través del operador lógico y. ¿Qué le estoy diciendo a Python? Que me imprima si x es mayor que 4 y además que si x es mayor que y. Como se cumplen ambas condiciones a través de los operadores de comparación, entonces lo que Python nos arroja precisamente es verdadero. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora le digo imprime x mayor que 4 o x menor que y? Voy a comentar la línea de arriba para que no nos muestre. Entonces cuando yo ejecuto esto, ustedes pueden intuir lo que nos va a arrojar, ¿verdad? Porque le estamos diciendo a Python que imprima si x es mayor que 4 o si x es menor que y, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es la diferencia entre usar y utilizar o? Utilizar AND y utilizar OR. Es que en la primera, para que Python me imprima verdadero, en este caso, lo voy a volver a descomentar, se tienen que cumplir las dos condiciones, tanto que x sea mayor que 4 y que x sea mayor que y, para que Python me pueda mostrar true, ¿verdad? Sin embargo, en la cuestión de abajo, en el operador lógico de abajo, que es el operador OR, se puede cumplir únicamente una, es decir, ya sea que x sea mayor que 4 o sea menor que y, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que aquí le ponemos en lugar de y le ponemos 3 y comentamos la línea de arriba para que nada más nos muestre la de abajo. Estamos diciendo Python, ok, imprime si x es mayor que 4 o si x es menor que 3. Al inicio x vale 5, ¿verdad? Entonces efectivamente x mayor que 4, pero no es menor que 3. Sin embargo, cuando ejecutamos esta línea de código, también nos va a mostrar verdadero porque se está cumpliendo una de las dos condiciones. Si yo comento esto y descomento la parte de arriba, como podemos ver, x debe ser mayor que 4 y también debe ser menor que y, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí, en lugar de y, le vamos a poner igual que abajo 3. Entonces cuando yo ejecute esta línea de código, obviamente me va a mostrar falso, ¿verdad? Para que me muestre verdadero, se tienen que cumplir ambas condiciones. Que x sea mayor que 4 y además que x sea menor que 3. Entonces repito, el operador lógico AND o y me sirve precisamente para meter dos operadores de comparación, ¿verdad? O comparar dos variables más de una vez a través de dos operadores de comparación. Sin embargo, se tienen que cumplir las dos condiciones que estoy definiendo previamente con mis operadores de comparación. Para el caso del operador lógico OR, no es necesario que se cumplan las dos. Se puede cumplir ya sea la primera o la segunda. En este caso, como podemos ver, se cumple la primera, ¿verdad? Entonces vamos a comentar este caso. Esta línea de código, perdón, vamos a comentarlo, también la de abajo. Y vamos ahora a decirle a Python lo siguiente. Imprime not x mayor que 4 y x menor que y. Está aquí interesante, ¿verdad? Porque cuando yo ejecute esta celda, me va a mostrar falso. ¿Pero cómo? Si al principio, cuando yo estaba imprimiendo nada más x mayor que 4 y x menor que y, es más, lo voy a poner aquí, print x mayor que 4 y x menor que y. Como podemos darnos cuenta, cuando yo ejecute esta celda de código, la primera me va a dar verdadero, ¿verdad? Y la de abajo me va a dar falso. La de abajo precisamente me está mostrando el valor contrario a lo que está dentro del argumento de la función not. Como lo de adentro es verdadero, obviamente cuando yo llamo la función not o el operador lógico not, obviamente lo que me va a mostrar es falso, que es la operación contraria. ¿Para qué se utiliza esto? Pues yo lo puedo utilizar precisamente cuando estoy trabajando con condicionales simples, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ponerlo a modo de práctica o a modo de ejemplo. Sin embargo, más adelante, como decía en los videos anteriores, vamos a trabajar con más detalle con los condicionales simples y los compuestos. Por ejemplo, le vamos a poner if x es mayor que 5 y además x es menor que y, print x es mayor que 4
pero menor que y. De otra manera, print x no es mayor que 4 y tampoco menor que y. Entonces muevo esto para que se pueda ver más claramente. ¿Estamos de acuerdo? Le estoy diciendo que muestre la sentencia A, que es la que estoy subrayando en este momento, si y solo si se cumple esta condición y esta condición, es decir, que x sea mayor que 5 y también que x sea menor que y. De otra manera, que imprima que x no es mayor que 5 y que x no es menor que y. Entonces aquí está mal, ¿verdad? Es 5 en lugar de 4. Entonces ejecutamos esta celda y va a mostrar x no es mayor que 5 y tampoco menor que y. ¿Por qué? Porque x efectivamente vale 5, ¿verdad? Y estamos utilizando el operador de comparación mayor, no el mayor igual, ¿verdad? Entonces para que sea correcto vamos a ponerle aquí un 4. Entonces aquí vamos a colocarle un 4 y aquí vamos a colocarle un 4. Ejecutamos esta celda. Y como podemos ver nos está diciendo que x es mayor que 4 pero menor que y. ¿Estamos de acuerdo? Anteriormente no había funcionado porque aquí tenía un número 5. Para que esto funcionara tuvimos que haber puesto el operador lógico mayor o igual, ¿verdad? Es decir, de esta manera ponerle aquí un 5 mayor o igual que 5 y aquí ponerle un 5, ¿verdad? Y aquí ponerle un 5. Y entonces aquí ejecutamos esta celda de código y efectivamente me está diciendo x es mayor que 5 pero menor que y. Para aquí sería correcto completar esta cadena diciendo x es mayor o igual que 5 pero menor que y. Y abajo x no es mayor o igual que 5 y tampoco menor que y. Entonces de esta manera yo puedo utilizar los operadores lógicos para poner una condición o más precisamente en el flujo de control condicional if. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estemos viendo los condicionales vamos a hablar un poco más a detalle de esto. Entonces vamos a cerrar esta celda de código y vamos a continuar con los operadores de identidad. Como su nombre lo dice, precisamente me permite saber la identidad de mis variables o de mis objetos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a seleccionar una variable x va a ser igual a 5.0 y y también lo vamos a seleccionar y le vamos a decir que es igual a 6.0. Entonces vamos a ponerle aquí a Python, imprime x is y, que imprima si x es y. Como podemos ver o podemos intuir, ya sabemos qué resultado nos va a arrojar, ¿verdad? Si corremos esta celda de código, nos va a decir que es falso, ¿verdad? Porque x es un objeto diferente o está definido como un objeto diferente y además su contenido es diferente, ¿verdad? En comparación que y, que se define precisamente con la letra y y como contenido pues tiene el número de punto flotante 6. Por lo tanto me está diciendo que x, al utilizar el operador de identidad is, y me está dando un resultado falso. Pero también puedo hacer lo siguiente, print x is not y. Entonces como podemos intuir ya sabemos qué resultado nos va a arrojar, ¿verdad? Si ejecutamos la línea de código, la primera nos va a dar falso, ¿estamos de acuerdo? Y la segunda me va a dar verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está arrojando la operación que me está diciendo que x no es y, ¿verdad? Por lo tanto, me está diciendo que x no es el mismo objeto que y. Fíjense, aquí es muy interesante notar la diferencia cuando yo utilizo el operador identidad is y el operador de comparación idéntico. Supongamos, por ejemplo, que selecciono o elijo una variable x mayúscula que va a contener los elementos 1, 2 y defino la variable y, de igual forma va a contener los elementos 1, 2 y entonces le digo a Python, ok, imprime o muéstrame en la consola si x mayúscula es y. Y aquí está bien interesante porque cuando yo ejecute esto voy a comentar las líneas hacia arriba para que no nos confundamos con el resultado que nos va a mostrar en la consola. Si yo ejecuto esto me va a decir que es falso. Y aquí, pero ¿cómo va a ser falso? Si estoy viendo que los elementos de x son los mismos que contiene y, ¿verdad? Sin embargo, lo que está diciendo Python es que el operador identidad is precisamente me está diciendo si la variable x tiene la misma identidad que la variable y. Obviamente me va a decir que es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera la estoy nombrando con x mayúscula y la segunda con y mayúscula. Sin embargo, si yo le digo ahora a Python, imprime x idéntico a y, fíjense lo que va a suceder. Ejecuto esta celda y me está diciendo que es verdadero, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver claramente la diferencia entre el operador identidad is y el operador de comparación idéntico. ¿Qué es lo que está haciendo el segundo? Lo que está haciendo es comparando el contenido de las variables, ¿verdad? Como podemos ver, el contenido de la variable x es el mismo que el contenido de la variable y. Por lo tanto, utilizar el operador comparación idéntico me está diciendo que ambas variables son iguales, a diferencia del operador is que está comparando la identidad
de la variable X y la variable Y, las cuales son diferentes, ¿verdad? Repito, porque la primera la nombramos como X mayúscula y la segunda con Y mayúscula. Entonces, estos operadores son muy útiles cuando estamos trabajando, por ejemplo, flujos de control, que más adelante los vamos a ver con un poquito más a detalle. Vamos a cerrar esta celda de código y vamos a continuar con otros operadores que también son muy importantes, que son los operadores de pertenencia. Por ejemplo, vamos a definir una variable z. Y esta variable z va a ser una lista, en este caso una secuencia tipo lista, va a contener nombres, por ejemplo, Pepe, Joaquín, Raúl, Saúl. Ok, Python imprime si Pepe in z. ¿Qué le estamos diciendo a Python? Que me muestre si Pepe está en z, ¿verdad? Por eso se llama operador de pertenencia, para que me indique si un objeto se encuentra dentro de otro, ¿verdad? Ejecuto esto y obviamente me va a decir que es verdadero, porque efectivamente Pepe está en la posición 0 de esta lista, ¿verdad? Recordando, los elementos de una lista comienzan a numerarse desde 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si pongo, por ejemplo, ok, Python imprime si Pepe, con minúsculas ahora, ¿verdad? In z. Si yo ejecuto esto, obviamente el primero me va a dar verdadero y el segundo, como podemos saber, me va a dar falso, ¿verdad? Porque Pepe con minúsculas no se encuentra, con la primera minúscula, perdón, no se encuentra dentro de los elementos de esta lista a la cual nombramos z. Entonces aquí claramente podemos darnos cuenta nuevamente que Python distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo lo siguiente? Print, vamos a ponerle aquí, ¿estamos de acuerdo? Raúl, not in z. El primero, como podemos darnos cuenta, nos va a dar verdadero, ¿verdad? El segundo, falso. Y el tercero, aquí ya podemos intuir qué es lo que nos va a arrojar, ¿verdad? Si yo ejecuto esta celda, obviamente me va a dar falso, ¿verdad? Porque Raúl sí está en el elemento o la lista de la cual nombramos z, ¿verdad? Entonces cuando yo llamo al operador de pertenencia not in, estoy preguntando a Python si Raúl no está en z. Entonces aquí le ponemos otro nombre, por ejemplo le ponemos Jesús. Yo ejecuto esto otra vez. El primero obviamente me va a dar verdadero, el segundo me va a dar falso y el tercero me va a dar verdadero, ¿verdad? Porque Jesús o la cadena Jesús no pertenece a los elementos que están en la secuencia lista a la cual nombramos z. ¿Estamos de acuerdo? Los operadores de pertenencia me permiten saber si un elemento se encuentra dentro de otro, ¿verdad? Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estoy trabajando o estamos trabajando con textos y quiero buscar párrafos dentro de estos textos. Por ejemplo, quiero buscar palabras que a mí me interesan dentro de alguna frase y demás, ¿verdad? Pues espero que este video les haya gustado, practiquen mucho. En el próximo video vamos a comenzar a hablar un poco más a detalle sobre las listas para ver cómo podemos trabajar con ellas y ver cómo podemos manipularlas con distintos métodos. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.